Hay criaturas en el universo que existen más allá del bien, del mal y de cualquier emoción que la mente humana pueda comprender. Seres que no odian, no aman, no conquistan y simplemente estudian. En los relatos de H.P. Lovecraft y en los rincones más oscuros del macroverso de Stephen King aparece una especie que desafía toda lógica de la vida conocida, una raza tan antigua que no puede llamarse monstruo y tan inteligente que no puede ser llamada diosa, un enigma biológico y científico a la vez. Los textos de Lovecraft las describen como entidades alienígenas que desafían la anatomía terrestre, criaturas mitad insecto, mitad crustáceo, mitad máquina viva, una ingeniería orgánica que ningún laboratorio humano podría reproducir. Y siglos después, Stephen King tomaría parte de ese panteón cósmico para integrarlo a su propia cosmología, permitiendo que estos seres existan en ambos universos, desplazándose entre planos como quien atraviesa un umbral natural, porque los Migo no viajan por el cosmos, lo pliegan. Son viajeros interdimensionales, coleccionistas de cerebros, maestros de tecnologías vivas y guardianes del territorio prohibido de Leng, un punto perdido entre mundos donde las leyes de la física dejan de funcionar. Pero la verdadera pregunta no es qué son, sino por qué están aquí. ¿Qué investiga una especie tan antigua, tan avanzada, tan indiferente a nuestra existencia? ¿Y qué valor podría tener la mente humana para ellos? En este video exploraremos aquello que jamás debimos conocer: la ciencia, los rituales y los propósitos de los Migo, los verdaderos anatomistas del multiverso. Yo soy el tío Funky y hoy vamos a ver los Migo. Parte 1. ¿Qué son los Migo? Anatomía de un dios insecto. Los seres humanos siempre hemos intentado clasificar la vida como mamíferos, insectos, reptiles o categorías que nos ayudan a entender nuestro mundo. Pero los Migo no pertenecen a ninguno de esos grupos, ni siquiera pertenecen a la biología terrestre. Lovecraft los describe como criaturas híbridas, mitad insecto por su exoesqueleto articulado y sus múltiples extremidades, mitad crustáceo por su dureza coriácea y sus placas minerales, y mitad máquina viva con estructuras internas que parecen diseñadas más que nacidas, una arquitectura orgánica que combina tejido celular con componentes que se asemejan a metales o cristales desconocidos. Su cuerpo está compuesto por materiales ajenos a la tabla periódica. Por eso, cuando un humano los observa, siente que algo no cuadra. Los colores no reflejan, no existen en el espectro visible. Y aún así, nuestros ojos intentan interpretarlos, generando una sensación de error, de vértigo, de que el cerebro está lidiando con algo que no debería percibir. Pero lo más inquietante es cómo se desplazan. Los Migo no utilizan naves ni tecnología que podamos reconocer. Se mueven entre planetas e incluso entre dimensiones, empleando vibraciones que distorsionan el espacio-tiempo. Sus alas membranosas y segmentadas no sirven para volar en sentido clásico. Vibran en frecuencia interdimensional, abriendo rutas que doblan la distancia y rompen la geometría. Su inteligencia es perfecta para un propósito: la ciencia pura. No sienten empatía, odio ni tristeza. Todo lo que hacen responde a un interés funcional: recopilar datos, estudiar la vida, mapear la estructura del universo. Su comunicación también refleja esta precisión. Utilizan vibraciones lumínicas, pulsos de color y bioresonancias que viajan por materiales desconocidos. Un lenguaje que no transmite emoción, solo información. Y entre todo ese conocimiento, los Migo se interesaron por algo en la Tierra: el cerebro humano. Extraen cerebros mediante un procedimiento quirúrgico inhumano, pero sorprendentemente limpio. Los colocan en cápsulas, dispositivos vivientes donde el cerebro sigue funcionando, consciente y obediente. Para ellos, cada mente humana es una unidad de información, un disco duro biológico lleno de conocimientos, recuerdos, experiencias y reacciones químicas. No buscan dominar el planeta, no buscan exterminarnos, solo desean entendernos, pieza por pieza. Parte 2. El origen
y su papel en el multiverso. Para entender a los Migo, primero hay que mirar hacia atrás, hacia Lovecraft. En su obra, estas criaturas aparecen ligadas a 3 pilares fundamentales. En el horror de Dunwich, se insinúa que su presencia está entre las ruinas antiguas que buscaba Wilbur. En las montañas de la locura, se les menciona como una de las especies que convivieron y combatieron con los antiguos, los Elder Things, y en la sombra sobre Innsmouth vuelven a surgir en rumores relacionados con regiones remotas y prohibidas. Ese es su origen, seres extraplanetarios, científicos interdimensionales, siempre observando desde las sombras. Pero lo interesante ocurre cuando avanzamos a Stephen King. King no copia Lovecraft, sino que lo absorbe, lo reinterpreta dentro de su propio macroverso, construyendo un universo donde muchas fuerzas antiguas existen en planos superpuestos, gobernados por reglas metafísicas que la humanidad apenas entiende. En ese macroverso, los Migo encajan a la perfección. En La Torre Oscura, King explora la existencia de múltiples planos, agujeros dimensionales y zonas donde la realidad está fracturada, exactamente el tipo de espacio donde los Migo prosperan. Sus métodos de viaje, vibraciones, resonancias, pliegues en el tejido del cosmos, coinciden con los fenómenos que los pistoleros encuentran en los mundos rotos. En It hay un detalle aún más inquietante. Leng, el territorio mítico asociado a los Migo en Lovecraft, existe dentro del macroverso de King, mencionándolo como un punto inestable donde múltiples dimensiones convergen, el tipo de lugar donde las criaturas como Pennywise se sienten como en casa. Y en Insomnia, King introduce entidades extradimensionales que actúan casi como científicos, capaces de manipular la vida, el tiempo y la percepción humana. Conceptualmente, son hermanos espirituales de los Migo. Todo esto tiene una consecuencia clara. Los Migo no pertenecen a nuestro plano y no existen aquí. Se superponen a nuestra realidad de manera imperfecta, como una sombra que se cuela entre dimensiones. A veces aparecen, a veces desaparecen, y la mayoría del tiempo simplemente nos ignoran. En este multiverso compartido entre Lovecraft y King, los Migo no son invasores ni conquistadores, solo son investigadores que operan desde las grietas del cosmos. Parte 3. Leng, el territorio prohibido. Para comprender a los Migo, debemos conocer su hogar, o al menos el lugar que ellos llaman hogar, cuando habitan en nuestro plano. Leng, un territorio imposible, descrito a la vez como desierto, meseta y plano fracturado. Leng no es solo un sitio físico en el sentido convencional, es una superposición de realidades, un punto donde la geografía parece debatirse entre existir y desdoblarse. Lovecraft lo presentó como un lugar oculto, apartado del mundo humano, un enclave maldito en el que convergen cultos y criaturas que no deberían interactuar. Y luego, muchos años después, Stephen King retoma ese nombre, ese mito, y lo inserta en su macroverso como un nodo dimensional, un lugar que no pertenece a la Tierra, ni tampoco al Todash Space, pero que se toca con ambos. Cuando uno se adentra en Leng, la arquitectura misma parece rechazar nuestras leyes físicas. Hay catedrales vivientes, estructuras que respiran, palpitan y se adaptan al entorno. Túneles que cambian de forma cuando no los miras directamente. Columnas, arcos, pasillos y cámaras que juegan con geometrías no euclidianas. Esquinas que no deberían existir. Curvas que parecen rectas. Sombras que avanzan en direcciones distintas a la luz. Y en el corazón de esta arquitectura alienígena se encuentran sus laboratorios biológicos, lugares donde los Migo almacenan cerebros humanos en cápsulas orgánicas, tecnológicas, como si fueran semillas de conocimiento, preservadas para ser consultadas, analizadas o incluso escuchadas. Aquí, los Migo no cazan, no atacan, no huyen, solo trabajan. Leng es su centro de operación porque es un lugar fácil de sellar, difícil de encontrar y perfecto para la investigación interdimensional. No lo protegen por bondad, tampoco porque teman que los humanos entren. Lo protegen porque Leng cumple una función científica dentro de su especie. Es un laboratorio universal, una estación de tránsito entre planos,
un punto desde el cual monitorean múltiples realidades. Y lo más inquietante es esto: Leng podría ser uno de los puntos más débiles del universo, un hueco, una grieta, un espacio donde demasiadas dimensiones se tocan, un lugar donde algo podría entrar o salir. Por eso, Leng sigue allí, envuelto en un misterio, protegido por criaturas que no entienden nuestra moralidad, pero sí entienden que hay cosas en el cosmos que ni siquiera ellos desean despertar. Parte 4. La infiltración silenciosa. Los Migo no necesitan conquistar planetas, ni siquiera secuestrar humanos para comprendernos. Su verdadero método de interacción con nuestra especie es mucho más sutil y mucho más inquietante. Son maestros del camuflaje vibracional. Pueden ajustar la frecuencia de sus cuerpos para volverse invisibles, intangibles o apenas perceptibles como sombras al borde de la visión humana. No se esconden en la oscuridad, sino en los huecos entre nuestros sentidos. En algunos relatos del ciclo Lovecraftiano, los Migos se manifiestan como luces erráticas en montañas remotas, sonidos metálicos sin origen físico, sombras con geometría irregular, presencias que no proyectan masa en el espacio. Estos fenómenos no son de abducción, son observaciones científicas, mediciones invisibles realizadas sobre el comportamiento humano. Los Migo no leen la mente, pero sus vibraciones alteran nuestras ondas cerebrales. Los humanos expuestos describen desorientación, sueños repetitivos de paisajes alienígenas, sensaciones de ser observados, episodios de visión periférica no explicables. No buscan dañarnos, simplemente no calibran su frecuencia para nuestra biología. Para un Migo, nuestra mente es frágil como un vidrio. Para nosotros, su presencia es un eco que quiebra la percepción. A diferencia de otras criaturas cósmicas, los Migo pueden modificar el entorno ligeramente, desplazan objetos sin tocarlos físicamente, alteran la propagación del sonido, distorsionan la luz en torno a su cuerpo y pueden aplanar o doblar secciones del espacio local para desplazarse. Ellos no usan palabras para comunicarse, proyectan patrones lumínicos y vibraciones que afectan directamente la intuición humana. Pero ¿por qué los Migo nos estudian sin intervenir? Porque para los Migo, la humanidad es un experimento natural, una especie que evoluciona sin supervisión perfecta para observar el desarrollo biológico, social y psicológico sin la intervención directa. No nos buscan porque no nos necesitan, pero tampoco nos ignoran. Parte 5. La guerra secreta, alianzas y conflictos. Los Migo no existen aislados, no son una especie solitaria, perdida en el vacío. En realidad, forman parte de una guerra silenciosa que se extiende por el multiverso entero. Una guerra tan antigua que precede a las estrellas visibles y tan compleja que nuestros mitos apenas rozan una superficie. Para comprenderlos, debes imaginar el cosmos no como un universo, sino como una red de planos superpuestos, cada uno con sus propias reglas físicas, sus propios dioses y sus propios depredadores. Los Migo, pese a su apariencia de insectos, crustáceos o máquinas vivientes, no son guerreros, son científicos. Por eso, sus conflictos no se libran con ejércitos, sino con información, territorios interdimensionales, el control de la estructura misma de la realidad. Tienen enemigos naturales. En los textos de Lovecraft se insinúa cómo los Migo chocaron entre potencias cósmicas, Cthulhu y los primordiales, cuyas vibraciones psíquicas interfieren con la tecnología interdimensional de los Migo, los Elder Things, antiguos colonizadores de la Tierra, con quienes compiten por el derecho científico sobre nuestro planeta. En el universo de Stephen King existen entidades insectoides que funcionan casi como reflejos o mutaciones de los propios Migo en otros planos. Estas rivalidades no son guerras convencionales, son tensiones energéticas, sabotajes dimensionales y disputas por territorios que nosotros jamás podremos ver. Una especie oportunista en un conflicto universal. Los Migo no buscan destruir a nadie, tampoco buscan dominar el cosmos. Son, en esencia, oportunistas científicos. Se instalan en mundos útiles, recolectan información biológica y abandonan lo que ya no les sirve, pero su aparente neutralidad tiene límites. Algunos paralelos dentro del macroverso de King sugieren que los Migo
comprenden la verdadera naturaleza de la ruina, la fuerza entrópica que corrompe la existencia desde los cimientos. Según esta interpretación, los Migo protegen ciertos puntos del multiverso, no por altruismo, sino para impedir que el colapso de una dimensión afecte a las demás, incluyendo aquellas donde ellos operan. Y hasta aquí, viajeros del olvido, gracias por acompañarme en otro viaje hacia los universos de Lovecraft y King. No te olvides de comentar qué otro video te gustaría ver acá en el canal, y nos vemos en el próximo viaje a lo desconocido.